Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio inaugurado por Línea de Fondo, denominado Por la Línea, un ciclo de entrevistas con diferentes actores del mundo del deporte. Y en este primer episodio empezamos con un jugador muy recordado en nuestro país, que inició su carrera profesional en Quilmes, en el Cervecero argentino, y luego de un breve pasaje por Sacachispas, arribó a nuestro país, puntualmente a Racing Club de Montevideo, al Cervecero de Uruguay, en donde se lo recuerda por la gran temporada 2024. Actualmente se encuentra jugando en Grasshopper del fútbol suizo y desde allá tenemos al contacto. ¿Cómo estás? Tomás Verón Lupi, un gusto de saludarte, Tommy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Tomás, todo bien. ¿Cómo te lleva la vida por allá, por Suiza, en este nuevo equipo? La verdad que es bastante distinto, cambia mucho, desde la cultura, el clima, bueno, obviamente el horario, pero bueno, ya después de un año estoy bastante acomodado yo. ¿Has aprendido algo de suizo o todavía nada? Sí, en realidad el tema de Suiza es que ellos hablan tres idiomas, va, cuatro. Ellos tienen alemán, francés, italiano y el suizo-alemán, que es como el idioma que hablan entre ellos. Y acá en Zúrich la lengua que se habla es la alemana o la suizo-alemana, así que lo que voy agarrando son algunas palabras de alemán, las que escucho todos los días, tipo indicaciones y cosas así, pero es prácticamente imposible. Bien. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste a Suiza? No el jugador, sino el Tomás, persona. Y para mí fue chocante, pero para bien, porque yo nunca había viajado a Europa. Entonces, claro, Suiza es una ciudad, Zúrich es una ciudad muy europea, ¿viste? De lo que es la arquitectura, la cultura, el, el típico no hay basura en la calle, o frenan cuando vas a cruzar. Bueno, ¿viste? Eso está muy marcado acá, hay mucho respeto desde ese lado. Entonces fue como, ok, cuando empezás a manejar tenés que estar muy atento porque o sea, acá los peatones cuando se mandan a cruzar se mandan, no es que miran para los costados a ver si viene un auto, ellos cruzan y vos tenés la responsabilidad de frenar. Entonces, viste, al principio era un peligro manejando, está todo muy marcado, mucha cámara de velocidad, entonces también Claro. le respetan mucho la velocidad. Y bueno, después cuando estás en la calle, como te digo, viste, todo muy prolijo, todo funciona bien, entonces como que fue wow, es diferente. Me imagino que también que, además de vos como futbolista, fue una adaptación para tu familia, ¿no? El mudarse allí. Sí, yo igual acá me vine, bueno, al principio vine con mi papá que me acompañó los primeros 10 días, y después quedé solo un tiempo y después mi novia por un tema de visado, viste que si no tenés el Bien. Mm, pasaporte comunitario tenés 180 días y solamente podés estar 90. Entonces bueno, estamos en ese proceso que va y viene, está 3 meses acá, después tiene que estar 3 meses en Uruguay. Así que sí, fue todo un proceso, mis papás todavía no pudieron venir, vienen ahora en agosto a visitarme, pero sí, o sea, yo ya me había ido de casa cuando fui a Uruguay, pero o sea, ahora estoy lejos, lejos, de verdad, ¿viste? Ahora es otro el cambio, ¿no? ¿Y cómo está siendo jugar por allá, por Europa, Tommy? Está bueno, el fútbol es muy distinto. Mismo dentro de Europa, cada fútbol es muy distinto. Poner el otro día tuvimos amistoso contra el West Ham, un equipo de Premier, y es un fútbol muy directo, mucho ritmo. Y después ponerle ahora el martes tenemos amistoso con el Celta de Vigo, que va a ser más mm, pausado. El fútbol suizo tiene mucha transición rápida, es más parecido al fútbol argentino, digamos, en ese sentido. Y después creo que ahora el 19, no, el 12 tenemos amistoso con el Bayern, entonces viste como que Bien. vamos enfrentando a distintas ligas y como que todas son distintas. Han jugado amistosos contra equipos muy buenos, la verdad. Te queríamos consultar hablando de estilos de juego, qué diferencia encontrarse entre el fútbol uruguayo y el fútbol suizo a nivel de fútbol e infraestructura. Acá la infraestructura es alta. No sé si solamente, o sea, poner el Grasshopper es el club que más títulos ganó acá, entonces digamos como que en su momento fue muy muy grande, ahora hace unos años que ya no gana títulos, pero lo que quedó de infraestructura, viste, es tremendo. El predio, el campus, como le dicen acá, es impresionante, tenés absolutamente todo. Y después cuando vas a los distintos estadios,
La verdad que la gran mayoría son estadios nuevos, son estadios, viste, como te digo, muy prolijos, todo muy, muy ordenado. Hay estadios muy grandes como es el de Young Boys, el de Basilea, el de San Gallen. eh, y también, bueno, hay un par de canchas de sintético que acá están bastante normalizadas, acá en Europa, y sobre todo en países como Suiza y países así, que la verdad que también cambian un poco el juego. Pero desde el lado de infraestructura, viste como que hay un montón de infraestructura y que no son tanto. No sé cuántas personas serán 8 o 9 millones, pero digamos como que desde ese lado hay una buena inversión y se nota. Volviendo un poco a Uruguay, en Racing jugaste tanto en primera como en segunda división, viviste momentos distintos. ¿Qué diferencia encontrás entre ambas categorías del fútbol uruguayo? Un poco sobre el ritmo, te diría. El ritmo como que sube bastante en primera división. Así todo es bastante cortado. En segunda era más cortado todavía. Después te diría que un poco, viste, la mentalidad de que, bueno, en primera división como que se ve todo, entonces hay cosas que no, o sea, quedas muy expuesto si las haces, sea del lado de hacer tiempo, sea del lado de querer sacar ventaja, inclusive con el VAR, ¿viste? Entonces, el VAR es lo que marca mucho la diferencia para ese ritmo que te digo. Y después, bueno, obviamente un poco la infraestructura, en la B jugábamos casi siempre en el Parque Palermo, obviamente en primera ya empezás a jugar en casi todos los estadios. Y a mí me tocó el proceso lindo de Racing de que en la B recién arrancaba la sociedad anónima y llegaron las inversiones y como que todo el crecimiento, a mí me tocó vivirlo, como te digo, desde que entró la sociedad anónima hasta, bueno, hoy que ya es un Racing mucho más consolidado, con otra cara, otra visibilidad, mucha venta de jugadores. Entonces como que me tocó ser parte de ese proceso, de ir a préstamo a un club que estaba con recién una sociedad anónima arrancando y me tocó irme como venta después de que la sociedad ya estaba más consolidada, vino un grupo inversor como es el del Bayern a comprar el club, entonces como que estuvo bueno. Bueno, Tomás, hace poquito también se oficializó la compra por parte de Grasshopper del 90% de tu ficha Racing. Y bueno, quisiera preguntarte la sensación que te dejó eso, ¿no? Me imagino que al principio habrá sido capaz un camino con algunas dudas por ir seguido hacia allá, pero bueno, finalmente se oficializa la compra y bueno, ¿qué sensación te deja esto? Estar hasta junio de 2028 en principio con el club suizo. Sí, obvio, era un objetivo que yo tenía, porque, viste, a veces llegar a Europa es muy complicado, pero muchas veces llegás, es un año y te volvés. Y yo tenía un poco, viste, ese miedo porque a mí me había ido bien el año pasado, si bien no había jugado tantos minutos, los minutos que había jugado habían sido muy buenos. Entonces como que si a mí no me llegaba a la compra, es como que me iba a quedar esa espina de decir, che, yo me podría haber quedado y me hubiera sentido bien. Pero bueno, por suerte desde el lado de la dirigencia acá, como que eso lo vieron. eh, y bueno, por suerte hicieron la inversión. Y para mí, obviamente, ahora estar 3 años acá con un contrato ya más largo, obviamente me da otra tranquilidad y por lo menos me da la sensación de que bueno, de que lo logré, digamos, ¿viste? El poder venir acá y poder quedarme. ¿Y qué sentís? Yo te lo pregunto ahora y lo podés ver progresivamente. ¿Qué sentís antes de salir a la cancha? ¿Nervios, poco, ansiedad? Y hoy en día que estás allá, ¿cómo te sentís? Sí, o sea, como que lo vas normalizando de a poco. Eh, digamos, los primeros partidos como que estás con la duda de mira bien, mira mal, cómo es el fútbol acá, cómo me sentiré hoy. Y después van pasando los partidos y ya cada vez está más tranquilo. Es la famosa experiencia, ¿viste? Que a veces se la deja un poco de lado y no se la valora tanto, pero la realidad es que una vez que haces lo mismo tantas, tantas veces, como que hoy por hoy ya pienso más en lo que tengo que hacer que en cómo lo voy a hacer. Antes era, che, tengo que hacer esto, pero lo haré bien, lo haré mal, me costará, no me costará.
y hoy por hoy como que después de toda esa experiencia tenés más herramientas como para decir, bueno, ya sé lo que tengo que hacer y sé que lo puedo hacer. Así que me parece que hoy por hoy ya estoy mucho más tranquilo. Y Obviamente, lo si un día me disfrutás. toca, sí, sí, sí. Sí. Disfrutar siempre, la verdad que disfrutar siempre. Quizás durante el partido no te das tanto cuenta, pero sí disfruto mucho el día a día, en los entrenamientos, ¿viste? Le pongo mucha cabeza a eso, entonces ahí sí me siento disfrutándolo más todavía. Justo destacabas el crecimiento de Racing como institución. Jugaron Copa Sudamericana e hiciste 5 goles en 9 partidos. ¿Qué tenía ese equipo de distinto que lo llevó a jugar internacionalmente y se destacó bastante? Me parece que lo que teníamos era muy claro lo que quería. Nosotros sabíamos que éramos el equipo que nadie daba un peso en el grupo, pero sabíamos que era un grupo de jugadores que íbamos para adelante, que teníamos muy buen grupo, la verdad que teníamos muy buen grupo, entonces eso nos sostenía, ¿viste? Tanto los que jugaban de arranque, los que iban al banco, los que no estaban, estaban siempre, y lo que tenía ese grupo era eso, esa personalidad, entonces después se trasladaba un poco a la cancha y como te digo, la verdad que no nos sobraba nada. Si bien uno ve el partido de Argentino Junior y si ve, sí, 3-0, los bailar, no, en realidad no nos sobraba nada, pero sí teníamos mucha personalidad para ir plantarnos en todos lados. Y después es como que esa personalidad con los resultados se va acrecentando, digamos. O sea, vos empatás el primer partido contra Corinthians, entonces decís, bueno, que estamos bien, y después vas a Argentino Junior, ganas 3-0 y decís, ok, estamos más que bien, y después jugás contra los de Paraguay y ganás, no, empatamos allá, entonces viste como que te das cuenta que no perdés y que sacás buenos resultados, Argentino Junior viene, le ganás, entonces como que una cosa lleva a la otra. No es que nosotros sabíamos que íbamos a clasificar o sabíamos que íbamos a quedar afuera. Es como que partido a partido nosotros con la misma idea y el mismo plan nos íbamos agrandando, digamos. ¿Y qué importancia o qué relación tenías vos y el equipo con Fernando Cabenagui? ¿Qué importancia tenía para ustedes? Y Fernando es una figura muy importante. Te lo voy a separar en dos partes. Desde el lado como el equipo, con Fernando, 10 puntos, porque él está muy presente, es muy de estar encima de lo que pasa, tiene muy claro lo que quiere, toma las decisiones que tiene que tomar cuando las tiene que tomar. Y también, como te digo, es muy allegado al equipo, o sea, las necesidades que él cree que son, como vale la redundancia, necesarias, él te las brinda. Después, cuando ya el jugador se endulza un poco y empieza a pedir de más, sabe cuándo ponerte el freno, porque claro, él obviamente también estuvo del otro lado. Eh, pero lo que está haciendo en el club es impresionante. Y para mí personalmente, yo ya lo conocía desde antes de ir a Racing, entonces gracias a él fue que yo llego a Racing y para mí es un 100% un mentor. O sea, lo que él dice para mí es palabra santa, lo sigo eh, en todos lados, me escribe constantemente después de los partidos, después de entrenamientos, a ver cómo ando, yo le pregunto. Y para mí él, digamos, del lado futbolístico es como una persona que en mi carrera fue clave y lo tengo ahí arriba en el pedestal. Yendo a nivel más personal, justo hablabas del coach, ¿qué importancia tiene hoy en día tener un coach o un psicólogo deportivo que te ayude con ese tema? Más que nada con las redes sociales hoy en día. Hay un nivel donde el futbolista hoy por hoy llegó, que hay tanta, como si vos, con las redes sociales, tanta información, todos saben qué es lo que hay que comer, todos saben cuándo hay que dormir, entras a cualquier red social y te aprendes todos los ejercicios que quieras para defensor, para delantero, para mediocampista, eh, todos saben que hay que escanear antes de tener agarrar la pelota, todos saben los movimientos que hay que hacer, o sea, todos pueden ver todo. Entonces, hay un cierto nivel de información que lo tienen, o sea, todos los que lo quieren aprovechar, que después la diferencia la termina siendo la mentalidad, sea eh, poder rendir cuando hay un momento de más presión, sea descansar mejor ante los partidos, sea tomarte ese segundo de más para definir o para hacer un quite.
Bueno, todo eso me parece que la diferencia la termina siendo la cabeza. Creo que en el tenis pasa algo más o menos parecido, como que los 10 números, el top 10 más o menos todos juegan igual. El tema es que en los momentos de presión el número uno juega mejor que el número 10 cuando tiene que jugar mejor. Y bueno, esto es un poco lo mismo. Eh, y el tema de las redes sociales yo creo que, ¿viste? Se enfoca un poco, o por lo menos te hace creer cosas que no son para bien y para mal, y sobre todo en los equipos grandes, eh, te pasa que ya tenés un buen partido y de repente ya te quieren vender al Barcelona, por lo que lees, y a la semana que sigue jugaste mal y sos un desastre, y para qué te contrataron y no puede ser que no estés jugando el suplente tuyo. Entonces, es algo que hay que tener mucho cuidado y que hay que saber manejarlo y también entender de quién viene la publicación o lo que sea y tener muy claro lo que uno quiere para su futuro, porque si no, como te digo, te confunde para bien y para mal. Y en ese sentido, hoy lo ves allá en Europa que le dan bola al análisis de datos, a los registros que vos tenés por partido, y cómo también lo recibís vos. Es decir, tenés un seguimiento de eso, cómo hacen allí. Sí, sí, acá se mira mucho, ¿viste? El tema estadísticas, todo lo que es numérico y contable, como que se le da mucha importancia. Eh, yo lo miro, pero al mismo tiempo lo miro de reojo, digamos. O sea, a veces los números, sí, dio 50 pases bien, bueno, pero ¿cómo fueron esos 50 pases? ¿Fueron para adelante, fueron para atrás, fueron para el costado? Eh, Pateó 5 veces al arco. Ok, de esas 5 veces que pateó, 3 fueron a la tribuna y 2 fueron al arco, ok. Y capaz que otro pateó una vez y fue gol, o pateó una vez y la mandó a la tribuna. Entonces, es como que para mí es importante de los datos si vos después lo comparás con lo que viste en el partido, con el momento del partido, con el rendimiento, porque también vos podés encontrar que el jugador en los últimos 10 minutos, no sé, perdió 3 pelotas. Y vos decís, che, 3 errores seguidos. Y pero capaz que faltaban 5 minutos, estaban tirando todos pelotazos al área y en realidad lo que estabas haciendo era despejando. Pero claro, la estadística capaz que te lo muestra como pelotas perdidas. Entonces, como te digo, también en eso hay que tener mucho cuidado y mirarlo siempre comparando el partido. A veces coincide y a veces no tanto. Tomás, siempre te vemos jugar con la 27. ¿A qué se debe esto? Si el 27 es, mi mamá cumple años el 27 de abril, eh, y ella cree mucho en la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es justamente el 27, y se dio la casualidad que cuando yo llego a Uruguay no había muchos números disponibles y a mí me alojan en un hotel donde justo por casualidad a media cuadra estaba una iglesia donde se identifica mucho con esta Virgen y el número 27 estaba disponible. Así. Entonces dije, bueno, dame el 27. Y bueno, después las cosas empezaron a salir bien, muy bien, y bueno, y me lo quedé y ahora como que ya me quedé con eso. Se podría decir el número de la suerte. Sí, sí, no sé si de la suerte, pero sí, el que más me identifica y creo que el que tiene más sentido, ¿viste? Ponele, este torneo estaba libre la 10 y todos en el club esperaban que la agarre yo, pero no sé, para mí me siento mejor con un número que me identifica a mí que con un número que quizás es más para la foto y cuando voy a patear un córner me sacan una foto y tengo la 10. Me siento mejor con este número y sobre todo que tiene a mi vieja presente, entonces está bueno. Vos sabés que justamente nuestro interés también iba en conocerte un poco más como persona vos y conocer tus comienzos. ¿Qué recuerdos tenés de tu niñez y adolescencia y cómo es que te introducís en el fútbol? ¿Quién te acompaña en el proceso? La verdad que mi niñez y mi infancia como que me acuerdo, iba mucho al colegio, yo iba a doble turno al colegio, hasta los 12 años iba a doble turno, así que pasaba casi prácticamente todo el día ahí, y después salía de ahí y me la pasaba jugando al fútbol todo el día, todos los fines de semana. El que me metió en el fútbol fue mi viejo, 100%.
Me acuerdo el día que me llevó a practicar por primera vez con mi primo, que eran 3 años más grandes y yo todavía no tenía edad para entrar a la escuelita, pero bueno, me llevaron ahí a hacer cosas medias básicas y nada, yo estaba todo el día jugando al fútbol, todo el día con la pelota, los recreos, cuando íbamos a hacer educación física, yo era a jugar al fútbol, no me importa más nada. Y bueno, y él me fue metiendo y tuvo bastante paciencia en el sentido de meterme en un club. eh, Siempre fui a escuelita, después eh, el dueño de todas las escuelitas como que hizo un equipo y se metió en una liga más regional y empecé a jugar en esa liga y un día hicimos un amistoso contra Quilmes y me fue muy bien y ahí fue que entré al club, pero yo entré en inferiores a los 12 casi 13 años, no es que iba a Quilmes de los 4. Y creo que eso me ayudó, viste, bastante a vivir primero toda mi niñez jugando al fútbol, primero por diversión y después cuando fue el momento justo meterme ya en el lado más profesional, digamos. ¿Y lo sentís necesario eso? Ver porque hoy está muy en boga el tema del profesionalismo del fútbol y hasta dónde puede ser profesional el fútbol y en qué edades, digamos. ¿Vos lo ves necesario ver en la niñez el deporte y el fútbol como un juego, justamente? Sí, sí, para mí es clave que los chicos más chiquititos primero vean el deporte como lo que es, viste, algo muy sano, no meterle lo malo, entre comillas, al deporte desde muy temprano, viste, toda esa competitividad que hay entre los padres, porque una vez que entras al club, viste, ya empiezan los gritos de los padres, empieza que por qué no juega mi hijo, las puteadas de una madre, y viste, todo eso que se empieza a meter. Me parece que hay una edad donde no es necesario, hay una edad donde tiene que ser simplemente ir para jugar con amigos, divertirse, eh, largar toda esa energía que tienen los chicos, toda esa creatividad, ¿viste? Como Ujú. que la lleven a cabo ahí, porque después hay mucho tiempo para meterse en todo, como te digo, todo el alrededor del fútbol, que cada vez es más, ¿viste? Con más disposición. Entonces, me parece que es una etapa que es importante porque, nada, no deja de ser un chico de 7 8 9 años que después hay mucho tramo para saber si va a llegar a ser o no futbolista, porque la verdad que pasan muchas cosas en el medio. Entonces, capaz que lo querés meter en un club a los 6 años porque querés que sea futbolista y después termina no siendo futbolista. El pobre chico le metiste a pasarla, no te digo mal, pero a no pasarla tan bien como la podría haber pasado, y me parece que es un error. Y hablabas de tu infancia. Me gustaría preguntarte si ya en aquellos años tenías algún referente, algún ídolo en el mundo del fútbol. A mí me gustaba Rodrigo Palacio, ¿viste? Para mí era un fenómeno y me gustaba la trencita que tenía, yo me hacía la trencita y todo. Después, bueno, obviamente Tevez, ya después cuando apareció Messi, como que para mí no hubo otro y me miré todos los partidos, todos los minutos que podía ver a Messi, como que ya está, no había otra cosa para mí. Pero sí, mis primeros recuerdos son eso, de Palacio con la trencita, yo lo tenía muy recontra presente. Muy bien, perdón Facu que te corté justamente porque vos hiciste inferiores, debutaste en Quilmes, después jugaste en Sacachispas, pero todo esto mientras los equipos estaban en segunda división. ¿Cómo recordás aquella época de juvenil y debut en segunda división de Argentina? Y la verdad que a mí me pasó que el proceso todo de inferiores hasta que yo salté a la reserva, lo que sería tercera división, me tocó con el club en primera. Entonces yo todas las inferiores las hice jugando contra los clubes de primera, Boca, San Lorenzo, River, bueno, todos esos clubes. Entonces eso me dejó una muy buena base. Cuando yo salto a tercera división, que era más o menos, cuando yo tenía 16 años más o menos, ahí el club desciende. Entonces, mi época en segunda división fue solamente tercera, digamos, reserva. Y ahí estuve poco tiempo porque a los 17 ya llegó Marcelo Fuentes y me subí al plantel de primera. Entonces, el tramo de segunda división fue tercera y bueno, una vez que salté a primera. Y después por suerte las inferiores pude hacer todo contra
los equipos de primera división, que bueno, eso pues, estuvo bueno, porque conocí muchos chicos que después terminaron jugando en clubes muy grandes y también los tuve compañeros, me dieron la posibilidad de jugar en la selección, todo eso, todo en ese proceso de inferiores en primera. Umi, ¿cuál ha sido el momento más lindo que te ha dado el fútbol hasta el momento? Por escándalo el partido contra Argentinos Juniors. No solo por cómo fue el partido, sino porque hay una historia atrás que prácticamente nadie la sabe, Ujú. que mi mamá, bueno, entró en una enfermedad eh, más o menos por, no sé cuándo habrá sido, noviembre, octubre, noviembre del año anterior, creo, 2023, y estuvo internada varios meses. Y bueno, el partido contra Argentinos Juniors fue una de las primeras veces que ella salió de mi casa y pudo volver a ir a la cancha. Y justo también estuvo ella y fueron todo mi grupo de amigos, que yo no los veía nunca porque yo estaba en Uruguay, todos compraron la entrada y fueron a ver ese partido. Entonces como que para mí ese partido fue el día perfecto porque estaba mi mamá en la cancha después de que yo simplemente la había visto dentro de la clínica y la pude volver a ver fuera de la cancha y terminó siendo el partido que fue y para mí no va a haber otro momento como ese, no creo. Ese día no dormiste, imagino. No, ese día me acuerdo que estábamos en el hotel, bueno, vinieron mis viejos al hotel después del partido, se habrán quedado, sí, no sé cuánto tiempo. Después teníamos el barco, el ferry lo teníamos re temprano, no me acuerdo si tipo 7 y pico había que ya estar. Entonces, nada, entre que mis papás se fueron, yo armé toda la valija de vuelta, miré los videos del partido que todavía no lo podía creer, ordené un poco las cosas que me habían traído ellos de ropa y eso para llevarme después. No dormí y lo peor fue que llegamos, de ahí nos agarraron el micro y nos llevaron al club y unos días después creo que jugábamos, no me acuerdo si con Nacional o con quién jugábamos. Entonces como que no, con Rampla allá en el Allá. cerro. Entonces teníamos que entrenar el otro día después de jugar con Argentino Junior y la mayoría habíamos ido sin dormir porque entre el partido, la cena y todo el después, nada, fue un rato de sueño para algunos y para otros no. Claro, claro, claro. Y también te queríamos preguntar, ¿vos tuviste participación en la selección sub-19, puede ser, de Argentina? Sí. ¿Cómo recordás esos pasajes y cómo es el momento en que te enterás que te citaron? La primera selección que me citaron a mí fue la sub-15. 15. Sí, esa yo no me la esperaba. Eh, nada, estaba jugando, la verdad que me estaba yendo muy bien y después de un partido, no me acuerdo cuál, un entrenamiento, nos sacaron a mí y a un compañero y nos avisaron que bueno, que jugábamos el fin de semana con River y después el lunes nos teníamos que presentar en el predio de AFA. Y nada, fue tremendo, tremendo. Eh, no lo podía creer, la verdad que no lo podía creer. Y ahí estuve bastante tiempo, estábamos preparando un torneo Ujú. y yo creo que tenía bastante consideración para ir, pero bueno, me terminé lastimando, me rompí el peroné, entonces estuve bastante tiempo fuera, ¿viste? Y me perdí esa chance. Después me volvieron a citar a la sub-19, pero ese ya me la esperaba un poco porque bueno, como te digo, yo ya venía estando ya en plantel profesional hacía bastante y como que la sub-19 era una especie de segunda selección, porque en realidad la grande es la sub-20, pero bueno, había un torneo sub-19, entonces como que estábamos los jugadores de, digamos, segunda línea y medio que yo me la veía venir que me podían citar. Y ahí estuve bastante y creo que era un torneo donde las reglas eran medias raras, la lista no era de 23, era de 19 o 18 y medio que quedé afuera en el último corte. Yo había hecho todo, había hecho lo del pasaporte, había hecho los test físicos, porque creo que era en Bolivia a la altura. Como que estaba todo listo, y bueno, en la última lista quedé afuera. Y después me llamaron una semana o 2 semanas a la sub-20. Ujú. Esa también fue porque, bueno, ahí yo ya estaba jugando en Quilmes, ya estaba en primera, y yo me acuerdo que 3 o 4 jugadores
de la sub-20 estaban jugando Copa Libertadores y como que había unos amistosos contra Ecuador y que necesitaba un extremo por derecha y nada, yo estaba yendo a comer a lo de mi tía y me llamaron que mañana necesitamos que vengas. Fui y entrené 2 días, jugué el amistoso, pero eso fue algo corto, pero estuvo bueno. Me imagino también que jugar en segunda división de Argentina te da alguna viveza. Por algo, algún día Oscar Ruggeri dijo que Cristiano Ronaldo en la cancha de Olimpo no la toca. ¿Qué cosas te has llevado de ese paso por segunda división que hoy en día aplicas? Y te diría que la mayoría de mañas son de cómo usar el cuerpo, ¿viste? O alguna que otra ventaja de jugar rápido o algo así, pero sobre todo son mañas de cómo usar el cuerpo. Imagínate que yo con unos 71, 72 las tengo que usar bastante, porque si no, o me tengo que sacar la pelota rápido encima o las tengo que usar. Y bueno, sobre todo es eso, ¿viste? El fútbol argentino, y el uruguayo también, pero el fútbol argentino en las divisiones que no son de primera, tiene mucho de eso, mucho forcejeo, todo muy trabado. Entonces te da mucho eso de cómo usar el cuerpo. Justamente tu fútbol se basa en eso, en utilizar el cuerpo y manejar muy bien el balón, lo has aprovechado. Sí, sí, como te digo, eh, por un tema físico. También acá en Europa hay mucho jugador alto, grande, eh, y mucho jugador con ascendencia africana, entonces físicamente son muy fuertes, ¿viste? Entonces, si no le encontrás la vuelta, la puedes pasar mal, porque en el duelo físico mano a mano son muy duros, muy duros. Bueno, Tommy, tuviste la posibilidad, ¿no? De jugar en Argentina, en el fútbol uruguayo también, pero ¿cómo es el público suizo? ¿Cómo se vive el mundo del fútbol por allá? Y el público suizo en la cancha, la verdad que hacen bastante ruido, mucha pirotecnia, mucho humo, mucho fuego artificial, ¿viste? Eso le meten mucho. Y la verdad que cantan bastante. Yo no entiendo ni nada de lo que cantan. Obviamente cantan, pero viste, constantemente hay ruido, bombo. Pero medio que después, una vez que termina el partido, bueno, la temporada pasada que fue bastante dura, que peleamos el descenso, sí, viste, acá está esa costumbre de que termina el partido y vas a saludar, viste, a la hinchada. Y en realidad, cuando perdés, medio que vas a en realidad escuchar que te puteen. Estás ahí 5 minutos escuchando cómo ellos se descargan y después te vas. Pero medio que después termina ahí, ¿viste? No, en las afueras no pasa demasiado. No te van a romper el auto, ni te van a hacer esas cosas que a veces en Sudamérica pasan. Muy bien, perdón que me meta, Joaquín, pero quiero volver a algo que dijiste, que justamente cuando hiciste inferiores en Quilmes, hay una parte que hiciste contra equipos de primera, justamente. ¿Hay algún futbolista que hoy en día esté consagrado, que lo veías a los 15, 16 y hoy decías, pa, este es totalmente diferente, este le va a romper de grande? No, me pasó al revés. Me pasó. O sea, había chicos que ya te dabas cuenta que eran muy buenos. Ejemplo, poner el Fausto Vera, que hoy está jugando en Brasil, que después lo enfrenté cuando jugamos contra Corinthians. Eh, ya te dabas cuenta que él tenía una presencia diferente, él hizo todas las selecciones, la sub-15, 17, sub-20, viste, ya hizo todo el proceso, entonces te dabas cuenta que él estaba encaminado. Sí me pasó de enfrentarme a chicos como por ejemplo un jugador que se llama Gonzalo Córdoba, que era un tremendísimo crack en inferiores, en Racing, y Racing de Argentina, y que después, viste, por un tema de cabeza y eso, no llegó a hacer lo que parecía ser. Y después me pasó de jugar con jugadores que eran buenos, porque con Julián Álvarez me tocó jugar, ponerle este amistoso que te digo contra Ecuador, vos te dabas cuenta que Julián Álvarez era muy bueno, pero no te esperaba que fuera a ganar el Mundial. Y el chico explotó muy rápido. Con Mateo Retegui compartí la sub-19 entera. Y él tuvo una explosión también muy grande el año pasado, fue el máximo goleador la última temporada, el máximo goleador del Calcio. Eh, entonces, eh, como que ahí ponerle el Chelo Weigan, hoy está jugando en el Inter con Messi, en Miami, y yo también lo enfrenté todas las inferiores, y te dabas cuenta que iba a llegar a primera porque tenía la fuerza, tenía la velocidad, todo.
Pero bueno, después, viste, el fútbol es como que es una maduración constante y si bien hay jugadores que en inferiores ya te das cuenta que son diferentes, también hay muchos chicos que explotan en los últimos años y bueno, eso ya es de cada uno. Bueno, Tommy, nos contabas que ahora estás viviendo solo, se nota que sos alguien familiero, pero ahora en esta situación, ¿no? En la que te tuviste que ir, estás lejos de tu familia, ¿cuáles son aquellos pasatiempos, bueno, que te ayudan a distraerte, aquellas actividades en las que preferís, bueno, pasar tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? Y yo me paso casi todo el día en el club. O sea, acá, ponele últimamente, estoy llegando a las 8 de la mañana y me voy a las tipo 7 de la tarde. Y entre medio hago 5 millones de cosas. Llegamos ponele un día más o menos normal, llegamos a las 8 a las 9 no, a las 8 es, o sea, 8 menos cuarto llego, a las 8 es el desayuno, a las 9 hay reunión de video donde te explican lo que vamos a hacer en el entrenamiento, 9:45 tenés activación. Entonces ya entre las 8 y las 9:45 en algún momento tenés que haber pasado por los fisioterapeutas para que te revisen y te hagan todo lo que ellos hacen, toda la movilidad, todo, hasta funcionar todo. 9:45 tenés activación hasta más o menos 10:10. 10:30 arranca el entrenamiento. Hoy por hoy estamos teniendo entrenamientos larguísimos. Quiero ponerle que 12:30 o una terminás. Ponerle que depende a qué hora terminás, se corre el almuerzo o no, ponerle 1:30, 12 el almuerzo. Y después de eso, la mayoría de los días tenés otro segundo entrenamiento, que es o fuerza de piernas, o fuerza de tren superior, o entrenamiento con el psicólogo que tenía el club, o, o como se llama, o entrenamiento también en la cancha, pero individualizado. Entonces ahí ya tenés un segundo entrenamiento que poner que sea de 3 a 4:30. Y después ya ahí tenés toda la rutina de regeneración, que bueno, pasas por el fisioterapeuta, te atienden un rato, después, bueno, la mayoría hacen elongación, mucho rolo, y después ya todos se van a lo que sería sauna y baño de hielo. Y nada, entre eso te quedas paviando, te quedas charlando, que esto, que lo otro, y bueno, terminan siendo las 7 de la tarde todos los días. Hay chicos que tienen familia, entonces piden permiso para, por ejemplo, no sé, el gimnasio, el de tren superior, hacerlo una vez que terminan el primer turno o cosas así, entonces cada uno se lo va acomodando, pero yo, por ejemplo, que ahora estoy solo, cuanto más tiempo paso en el club, más entretenido estoy. Aparte en el club hay todos los días gente, todo el día, los fisioterapeutas como que llegan temprano, muy tarde, entonces siempre estás dando vueltas ahí y tienes algo para hacer. ¿Te gustaría volver a jugar en el fútbol sudamericano? Sé que sos joven todavía, pero y que te gustaría seguir jugando en Europa, pero me imagino que capaz Sí. que te volvás. Y algún día me gustaría probar la experiencia de Brasil, me gustaría ver cómo. Y obviamente me quedó la deuda de jugar en el fútbol argentino, pero nada, porque es como jugar de donde vengo yo, entonces me faltó jugar en primera división ahí Ujú. y sentir lo que deben haber sentido los muchachos argentinos juniors cuando salieron ellos a la cancha, que nosotros lo teníamos en contra. Entonces yo creo que de Sudamérica, como ya pasé por el fútbol uruguayo, que, a ver, tampoco descarto poder volver algún día, eh, si tengo que elegir dos experiencias que me gustaría, sería la brasilera, pero ahí, bueno, mi novia se va a quejar porque juego muchos partidos, y bueno, la argentina para vivir el fútbol argentino, que poner, yo tengo varios amigos que hoy por hoy lo están viviendo, Ujú. y es lindo, la verdad que cuando les va bien es lindo, entonces nada, me gustaría ver cómo es. Hay un compañero que te joda ahí, te dice, che, venite para acá. Sí, obviamente, bueno, la típica de los conocidos que tengo jugando a ponerle ahí en los grandes, siempre hay uno que rompe los huevos, pero no sé si podía decir, pero bueno, que No, tranqui. vamos de nuevo. Tengo compañeros de los equipos grandes o conocidos que siempre joden con que bueno, con que falta un extremo, falta un enganche, o cuándo vas a venir, porque claro, obviamente ahora, después de haber jugado en el fútbol uruguayo, como que cada mercado de pases empieza a sonar, sí, Bueno, porque Vero Lupi esto, Vero Lupi lo otro, y
y todo, ahí tengo muchachos en los dos clubes que me preguntan, ¿es verdad o no? Eh, y después nada, tengo mis amigos que siempre el sueño es poder compartir con ellos equipos. Hoy por hoy ellos están allá y me dicen, che, qué ganas de ir para allá para conocer Europa y jugar con vos. Y yo le digo, che, algún día estaría bueno yo ir para allá para jugar en el fútbol argentino y jugar con ustedes. Así que nada, pero por ahora nada, será después. Te decían, el jugador de gol es importante, ¿no? Dejaste ahí una huella importante también en el plano internacional. ¿Cuál es el recuerdo que tenés también de la escuelita? No, en Racing la pasé muy bien, la verdad que la pasé muy bien. Como te digo, me tocó vivir todo el proceso de la B, donde no éramos nada. No, no es que no éramos nada, pero no teníamos la consagración que se terminó logrando después. Entonces, nada, me hice muy amigo de toda la gente que trabaja ahí, me hice muy amigo de todos mis compañeros que fueron pasando el mismo proceso, porque con Odriozola, Rulo Varela, Agustín Pereira, eh, bueno, varios más, me voy a olvidar de algunos, pero con esos chicos, viste, como que empezamos cuando no había nada y terminamos jugando la copa y algunos chicos los vendieron y como te digo, la experiencia de Racing estuvo bárbara, salió redondo, se formó una especie de familia y la verdad que es un club que bueno, que yo si hay algún chico que está pensando en ir o tiene la posibilidad de ir, la verdad que es un buen lugar porque cada vez es más vidriera y yo le puedo asegurar que hay gente que trabaja muy bien, entonces va a crecer un montón, como está, o sea, Racing viene vendiendo varios jugadores por mercado, los últimos mercados, y no es normal que pase, sobre todo en un club que no es de los grandes, digamos. Tommy, ya estamos casi pasando a la dinámica del ping-pong, pero antes de eso me gustaría preguntarte, ¿no? Si hay alguien que no conoce a Tomás Verón Lupi como futbolista, ¿cómo te describirías a vos mismo? Eh, que, que por más que parezca que no sé marcar, si necesitan desde lo defensivo, yo le meto mucho compromiso, que eso está bueno. Después me faltan un montón de cosas desde la marca, pero el compromiso lo tengo. Eh, y después algo que fui aprendiendo con los años, que viene un poco relacionado a esto que decís, los goles importantes y eso, que en los momentos que se siente presión, por suerte me toca poder rendir bien. Así como fue eso, como fue el año pasado cuando estábamos peleando el descenso, los últimos 4 o 5 partidos, mi rendimiento fue altísimo y por suerte era cuando más se necesitaba. Entonces, eh, creo que la cualidad más importante es esa, que a veces estoy un poco inconsciente del entorno y eso me lleva a rendir y eso está bueno. Un club que te marcó, Racing. Racing. ¿Tu gol que más gritaste? El segundo de Racing. Bien. No, el segundo de Argentino Junior. ¿Un estadio donde te gustaría jugar? No, Monero. ¿Un sueño pendiente en tu carrera? Jugar en la selección mayor. ¿Un técnico que te haya dejado huella? Espinel. ¿Un compañero con el que siempre te entendiste a la cancha? Con el Rulo Varela. ¿Un rival que te haya sorprendido dentro de la cancha? Guido Rodríguez el otro día no le podía sacar la pelota. ¿Qué no puede faltar en tu bolso de viaje? Los auriculares. Si no fuera futbolista, ¿qué hubiera sido? Todo. ¿Un ídolo fuera del fútbol? Mi viejo. ¿Un hobby que te desconecte del fútbol? Me gusta jugar a la Play. ¿Mate o café? Perfecto. ¿Alguna cábala antes de los partidos? Sí, pero no lo voy a decir porque si no pierde la magia. Perfecto, perfecto. Muy bien.